Vale. Pues familia, compañeros, compañeras, vamos recuperando nuestros asientos, que vamos a empezar con la última parte, antes del teatro científico. 2 minutos. Una mención al espacio anterior. Simplemente deciros que el espacio anterior, el de socios y el de colaboradores, lo hemos coordinado entre Fernando y yo. Este año hemos seleccionado las empresas que participaban, como os decíamos, porque era modo de experimento y queríamos traer a personas, empresas de las que ya tenemos conocimiento, ¿no? Y bueno, que si queréis algún detalle más, pues aparte de poder hablar con ellas directamente, también podéis hablar con Fernando o conmigo. Nos enviarán sus presentaciones y tendremos también sus datos de contacto. Al final, ahora pues hemos tenido como un pequeño descubrimiento de cómo son, ¿no? Pero bueno, podemos luego profundizar en su conocimiento. Y ahora sí que empezaremos con el apartado de socios. Este año hemos decidido pues, que las presentaciones no fueran sobre cómo hemos aprovechado el año, sino que estuvieran centradas en algunas de las temáticas que a lo largo del año se ha dicho que eran importantes, ¿no? O que nos interesaban especialmente, y han sido sostenibilidad, participación o accesibilidad. Entonces, de nuevo, las presentaciones serán breves, estarán centradas en estas temáticas y eso, esperamos que las disfrutéis. Y, de nuevo, las preguntas serán al final o en nuestros momentos de camino o de cafés, ¿vale? Pues empezamos. De nuevo, por orden alfabético, irán apareciendo los distintos socios. Hola, se me oye, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Irene, del Real Jardín Botánico CSIC de Madrid, y hace ya unos años presenté este proyecto, el Jardín Accesible, en un encuentro como este. En esta ocasión me gustaría poner la mirada en aquellas acciones que llevamos a cabo de cara a la propia institución, y por eso el nombre de la presentación de Puertas hacia adentro. Para quien no lo conozca, el objetivo fundamental del proyecto es llevar la ciencia de la botánica a toda la sociedad, sin importar las dificultades y las capacidades que puedan tener las personas para participar en estas actividades. En esta línea, a lo largo de los años, llevamos ya 4 ediciones, hemos ido trabajando en diferentes objetivos específicos que nos han ayudado a que estos colectivos vulnerables pudieran participar en nuestros programas habituales de divulgación. Algunas de las líneas de actuación en las que hemos trabajado, pues un itinerario autoguiado cognitivamente accesible, tenemos un programa de atención a personas con trastorno del espectro autista, hemos elaborado una guía y un plano cognitivamente accesibles, hemos trabajado en la accesibilidad cognitiva web, hemos diseñado diversas actividades y propuestas accesibles para diferentes tipos de discapacidades, pero disfrutables también por el público general, y todo el conocimiento adquirido y todos los productos de estas líneas de actuación se han ido volcando en 2 programas fundamentales, que son Un jardín para todos, y en el que trabajamos con colectivos vulnerables sin riesgo de exclusión social de forma gratuita, y el programa Un botánico en el aula, con el que visitamos a colectivos que por motivos diversos no pueden desplazarse y realizar una actividad en el propio jardín. Esto lo paso. ¿Qué acciones llevamos de puertas hacia adentro? Pues fundamentalmente las dividiría en 4 grandes bloques. Por un lado, las formaciones, por otro lado, sesiones de sensibilización o concienciación, el concepto de co-creación y la generación de documentación y protocolos internos. En cuanto a las formaciones, destacar 3 ideas muy rápidas y muy básicas, y es que, aunque van dirigidas específicamente al equipo educativo, están abiertas a todo el personal de la casa y participan investigadores, jardineros o técnicos. Son muy prácticas, vivenciales y aplicadas a nuestro día a día, y lo más importante de todo, en ellas implicamos al colectivo diana del que queremos aprender. Por ejemplo, si hacemos una formación sobre discapacidad intelectual, vienen personas con discapacidad intelectual a contarnos cómo es su día a día, qué necesidades tienen y qué precisan para podernos visitar y participar con nosotros en las actividades. Hemos hecho formaciones, muchas relacionadas con autismo, con familias, con hijos y hijas con autismo, con profesionales y terapeutas. Hemos trabajado la discapacidad auditiva con una familia de personas sordas. Divulgación en centros penitenciarios a través de la Asociación Solidarios para el Desarrollo, en la que tuvimos pues, no solo voluntarios, sino también un preso con un permiso en 3er grado. Discapacidad visual, con Carmen Lafuente, que es la responsable de la Oficina de Ciencia Inclusiva del CSIC y que además es una persona ciega,
o actividades divulgativas accesibles para discapacidad visual con Enrique Pérez Montero, que es investigador astrofísico del CSIC y es completamente ciego. Neurodiversidad, perdón, en la infancia y la adolescencia con el Centro en Especialistas en Atención Temprana, Gaia. Y una de las últimas que hemos hecho ha sido esta de salud mental y sufrimiento psicosocial con Silvia García, que es activista, es trabajadora en el ámbito de salud mental y además tiene 3 diagnósticos de salud mental. Las sesiones de sensibilización, estas sí que son dirigidas específicamente para todo el personal de la casa. Aquí participan investigadores al completo, toda la plantilla de jardineros, los técnicos de archivo, biblioteca, laboratorio, herbario, etcétera. Son muchísimo más cortitas, como máximo una hora, pero tienen un gran impacto tanto en la institución como en los canales con los que trabajamos. El concepto de cocreación o diseño universal, que todos ahora lo tenemos muy en la cabeza y que a veces resulta un poco imposible, nosotros lo aterrizamos a través del trabajo con los colectivos con los que queremos trabajar, implicándoles en los procesos creativos desde el inicio, ¿no? En el diseño de propuestas y de materiales de apoyo. Por ejemplo, aquí en las imágenes veis familias con hijos e hijas con autismo con los que estamos diseñando las actividades y los materiales que vamos a utilizar. O, por ejemplo, personal de Plena Inclusión Madrid con discapacidad intelectual que nos ayuda a testear las propuestas que tenemos o a validar textos en lectura fácil, por ejemplo. Generamos, fruto de todas estas jornadas en conjunto y estas formaciones y sesiones de sensibilización, intentamos aglutinarlos en documentos que se trasladan a todo el personal de la casa, que tiene bastante reciclaje y hay bastante movimiento, a veces un poquito más largos y otros más comprimidos para que sean de fácil utilización. Voy bien, no te preocupes. Deciros unos datos en cuanto a la repercusión que todas estas acciones tienen en el centro. Nosotros tenemos unos 450.000 visitantes al año, más o menos, y atendemos de manera directa, dinamizando actividades, a unas 30.000 personas. Este tipo de acciones no hacen que suba el impacto a nivel de números, pero sí que hemos notado que se produce una gran diversificación del público que nos está visitando y creemos que ahora tenemos un reflejo más real de lo que es nuestra sociedad. Por daros algunos datos muy pequeñitos en comparación a otros que he oído hoy, en la primera edición de este proyecto, por ejemplo, atendimos a 85 personas con autismo que nos comunicaron su condición antes de venir y con las que pudimos trabajar el proceso de anticipación y con materiales de apoyo pudieron realizar la actividad junto a público neurotípico. En la última edición del proyecto hemos atendido en estas condiciones a 446 personas con autismo. Participantes directos de colectivos desfavorecidos, en el último año hemos trabajado con unas 2.200 personas y destacar lo que aparece en las evaluaciones. Pues, por ejemplo, la percepción en la atención recibida por personal del jardín ajeno al equipo educativo, es decir, por ejemplo, taquillas o seguridad, estaban recibiendo normalmente una puntuación de 3, incluso a veces 2 sobre 5, y ahora ya nos acercamos a un 4 o 5, y esto es gracias a estas sesiones que tenemos con el personal. Lo más valorado, el trato, la adaptación de contenido y la dinamización que hace el equipo educativo, que siempre suele tener una puntuación de 5, y cuando hables de preguntas abiertas, las palabras que más se repiten son sensibilidad, empatía, buen trato y, por supuesto, como siempre, profesionalidad. Estos son algunos de los colaboradores que tenemos habitualmente en el jardín, que nos ayudan con todo el proyecto. Y ya está, muchas gracias. Mucha velocidad, ¿eh? Tenía un vídeo chulísimo que no me da tiempo a poner. Ya está, ¿no? Gracias. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la oportunidad desde la organización de poder presentar hoy y explicar esta iniciativa que tenemos desde el Museu de Ciencias Naturales de Barcelona. Mi nombre es Albert Batlles y lo que os venía a explicar es un poco la experiencia que tenemos en el museo en lo que refiere al aprendizaje de las ciencias naturales para niñas y niños de entre 0 y 6 años.
esta es una iniciativa que la situamos, como veis en la imagen, en una mudanza, ¿no? Ya hemos visto otros casos de éxito que se han gestado en situaciones adversas, como puede ser una pandemia, ¿no? Han salido en diferentes ocasiones durante esta mañana. En este caso, en 2011, el museo cierra sus sedes históricas en el Parc de la Ciutadella y abre un nuevo museo en el Parque del Fòrum. Y este momento de mudanza, este momento de un poco de introspección, lo que permite pues es repensarse, ¿no? Y el museo en ese momento lo que hace es reflexionar sobre cómo quiere interpelar a los públicos, qué tipo de relación quiere establecer con la sociedad, con la ciudadanía del siglo XXI, y es en ese momento en el que se plantea una pregunta que es, ¿debemos como museo trabajar e interpelar a los niños y niñas de 0 a 6 años? Y afortunadamente la respuesta durante ese proceso de reflexión fue afirmativa. Y el buque insignia un poco de este proyecto es el espacio que veis en la imagen, y ese espacio lo que es una apuesta bastante valiente por parte del museo en ese momento, que es dedicar un espacio de manera exclusiva, un espacio permanente a estos ciudadanos pequeños de 0 a 6 años. Es un espacio muy cotizado, es un espacio que los que habéis estado pues habréis visto que está en un espacio supervisible, muy accesible. Es el vestíbulo del museo, con lo cual tiene un acceso libre y gratuito, y el museo lo que decide es que ese espacio va a ser única y exclusivamente para este público. El espacio que toma forma y que se hace realidad en este lugar es el que nosotros llamamos Niu de Ciència, que en castellano se traduciría como nido de ciencia. ¿De acuerdo? En el nido de ciencia, si os fijáis, veréis que es un espacio muy luminoso, muy diáfano, ¿no? Es un espacio amplio y es un espacio en el que los materiales, que no los podéis ver muy bien en la fotografía, pero se trata de minerales, fósiles, pieles, cubiertas, pero también de sonidos, libros y radiografías, por ejemplo, están situados en diferentes mesas, todas ellas a la altura de los niños y las niñas, y son los niños y las niñas las que deciden cuál es el material que les llama la atención y por lo tanto, es su curiosidad la que les lleva a plantearse o a iniciar un proceso de investigación propio. Las educadoras que acompañan este espacio son una pieza clave para el Niu de Ciència, porque ellas lo que tienen que evitar y lo que evitan son las respuestas rápidas a una curiosidad que tiene un niño, porque si no, de otra manera, lo que estarías haciendo es dar por zanjado ese proceso de investigación. Las educadoras lo que hacen es acompañar ese proceso de investigación, haciendo otras preguntas, sugiriendo otros materiales, contrarrestando, ¿no?, a algún recurso, algún bibliográfico que pueda acompañar su investigación, y esa es un poco la clave de este espacio, que las educadoras lo que hacen es apuntalar un poco, acompañar ese proceso de investigación que los niños y niñas llevan a cabo en el Niu de Ciència. Es un espacio que está abierto todos los días del año, siempre y cuando el museo esté abierto, y que atiende a público familiar los fines de semana y en periodos vacacionales, y que atiende a un público escolar entre los martes y los viernes, que es cuando recibimos al público escolar. Os he añadido también un par de cifras un poco para medir el éxito de este espacio. Es un espacio que está a punto de cumplir 15 años, de hecho son los años que cumple el museo en el Parc del Fòrum, y bueno, ante esa fecha como significativa de los 15 años hemos hecho unos cuantos números y hemos visto que a día de hoy, desde 2011, han pasado más de 195.000 personas por este espacio. Y otra cifra que también es muy significativa y que apuntala el éxito de esta apuesta arriesgada es que de la demanda de grupos escolares que tenemos en todas las sedes que tenemos como Museo de Ciencias Naturales, el 30% se llevan a cabo en el Niu de Ciència. Ay, perdón. Como cualquier proyecto, hay veces que se queda corto y en otros aspectos se pasa de largo. Este proyecto del Niu de Ciència, enseguida le vimos una
una mancança, una dificultat, que és que les guarderies, que en Cataluña llamamos escolas bressol, no venían al museo, porque logísticamente les era muy complicado. Con lo cual, y por tanto, una parte importante de ese público al que nos dirigíamos quedaba excluido del Niu de Ciencia. Lo que se hizo, la solución que se encontró, es la que tenéis en la imagen, que es una versión portable del Niu de Ciencia, se llama Niu Volant, Niu Volante, y no es un préstamo de material, sino que es un préstamo que va acompañado de formación a docentes que de alguna manera pueden aplicar en sus escuelas esta misma filosofía que nosotros aplicamos en el museo. Incluso, hablando de desbordar el proyecto, ha habido escuelas que han ido un paso más allá y después de recibir el Niu Volant, lo que nos han pedido y nos han sugerido si podíamos acompañarles era en crear espacios de ciencia propios y, por lo tanto, permanentes en su propia escuela. Y a eso también pues, le hemos dado forma y algunas escolas bressol, algunas guarderías en Cataluña disponen de lo que llamamos bressol de ciencia. Y ya para acabar, vuelvo atrás, lo que decíamos que a veces los proyectos no es que se queden cortos, sino que van más allá de lo que uno había pensado que conseguiría con ese proyecto, es que, por ejemplo, el Niu de Ciencia se ha transformado en un espacio formador y en cada curso recibimos pues, muchos futuros docentes universitarios, pero también claustros de docentes en activo que vienen a conocer la metodología del Niu de Ciencia y con lo cual pues, intentan, ¿no? o se llevan un poco ese conocimiento para llevarlo a sus centros escolares. Y por último, deciros también que la disposición del mobiliario, la altura de los materiales, el diseño del espacio ha hecho que el Niu de Ciencia también sea un espacio interesante para acoger y para trabajar con colectivos vulnerables. Esta imagen no es del Niu de Ciencia porque al ser un colectivo vulnerable tenemos muy pocas imágenes, pero personas que se desplazan en sillas de ruedas encuentran que ese espacio es adecuado por la altura de los materiales y otros colectivos con necesidades educativas especiales también encuentran sugerente y sensorial la metodología y la manipulación que permite el Niu de Ciencia en este mismo espacio. Con lo cual, pues, son tres las conclusiones que podemos sacar un poco de esta iniciativa del Museu de Ciències Naturals, que es que el museo debe estar en relación y en diálogo con la sociedad y con lo cual tiene que abrir las puertas a todos los públicos, que la infancia es completamente capaz, la infancia y también la pequeña infancia, siempre y cuando se presten las condiciones necesarias. Y, por último, que la inclusión siempre nos desborda y que una iniciativa de inclusión bien diseñada siempre acaba por darnos beneficios que no teníamos contemplados. Muchas gracias. Ya está ahí. Bueno, pues ya me conocéis que he intervenido antes. Soy Mari Carmen Perea, vengo del MUDIC, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana, conocido por MUDIC Jesús Carnicer. Y vengo a presentar un proyecto que para el MUDIC ha sido un paso, para nosotros un paso adelante. El MUDIC siempre, pues como museos pequeños, como la mayoría de los que hay aquí pequeños, sabéis que el presupuesto siempre es muy ajustado y, bueno, hace 17 años empezó el museo con una ayuda de FECIT y este paso lo ha dado también con otra ayuda de FECIT, esa convocatoria que antes ha comentado, creo que Pablo, de arte y ciencia, de actividades singulares de arte y ciencia, que creo que llevan 2 o 3 años. Y, bueno, en la que deben de participar centros de investigación y museos. Y aquí, pues, ha participado, es un proyecto coordinado entre la Universidad Miguel Hernández y el MUDIC. Es un proyecto en el que queríamos hablar sobre cambio global, sostenibilidad, economía circular. Y para nosotros, como he dicho, es un paso adelante porque es la primera vez. Nosotros en el MUDIC siempre los contenidos están generados por profesores de secundaria y de universidad, pero hemos creado salas con módulos y hemos creado siempre talleres.
Lo más que creamos, la última sala que creamos, en la que todos los módulos estaban relacionados con la luz, pero nunca habíamos generado una exposición en la que hubiera un tema a abordar, un guión con un hilo conductor y bueno, pues aquí aparece esta exposición que se llama Latidos de Gea. Me hubiera gustado traer una presentación mucho mejor, pero es que se acababa el plazo de subir las presentaciones justo cuando teníamos la inauguración. Y bueno, pues como digo, está creada Latidos de Gea. Bueno, pues recibe al público en un hall. Esta exposición está en un edificio de la Universidad en Elche, no donde nosotros tenemos nuestras instalaciones, porque en nuestras instalaciones no había espacio, y recibe pues con esa intervención artística en la que tenemos nuestro planeta Tierra y el artista que la ha creado pues ha señalado en esas partes de la Tierra donde hay explotación infantil, donde están esos mares de plástico, etcétera. Y a la entrada pues nos recibe también una obra bueno, que se titula Todo frágil, que es una obra de 2×2, creada sobre libros, es decir, donde nuestro planeta flota sobre líneas y el conocimiento acumulado a lo largo de la historia nos recuerda pues, que somos un puntito ahí en el espacio y que todo es frágil y que tiene que estar, ¿no?, en equilibrio. Y bueno, pues la exposición, una vez que recibe así el personal, Latidos de Gea está estructurada en 3 latidos, que es el latido de conexión, el latido, bueno, se me había olvidado decir que es, al final lo que hemos creado es un espacio expositivo que integra también programas educativos que están en la web. Bueno, ahora todavía no están terminados los programas educativos, pero estarán colgados en la web, con propuestas interactivas y diseñadas para aprender y reflexionar sobre el cambio climático global a través de experiencias directas e interactivas. Como digo, está estructurada en 3 latidos: latidos de conexión, latido de impacto y distorsión y el latido de esperanza y de futuro. En cada uno de los latidos abordamos ese latido a través de los 4 elementos de la naturaleza: el fuego, la tierra, el agua y el viento. El agua y el aire, sí, el viento o el aire. De esa manera, con esos elementos, es como hemos organizado el equipo de trabajo. Es decir, científicos que sus investigaciones versan sobre la tierra, sobre el fuego, el aire y el agua, han trabajado con artistas que también han creado obras de arte que estaban relacionados con estos elementos. Y además de, ya como digo, 3 latidos, 4 elementos y experiencias que se pudieran percibir con la vista, el oído, el tacto y el olfato, de una manera de que fuera lo más accesible posible. Y entre un latido y otro siempre tenemos una transición. Bueno, arriba a la izquierda no se ve bien, pero es la primera transición, que es de latido de conexión. El latido de conexión es una pequeña una pequeña sala inmersiva, que es para lo único que hemos requerido de una empresa, la pequeña sala inmersiva, y para la separación entre los espacios, que nos lo ha creado también una empresa, esa separación hecha con materiales sostenibles, en nuestro caso con cartón. El resto ha sido creado por los investigadores de la UMH que han participado y artistas, la mayoría también de la Facultad de Bellas Artes de Altea, y también algunos artistas que tenían experiencia ya en creación de obras de arte y ciencia o ecoarte. Además de hablar sobre sostenibilidad, está creada de una manera muy sostenible con, por la mayoría, el 50% de la exposición, con materiales de desecho que nos han dado empresas que retiraban madera, basura, porque como hablábamos en el espacio, en el latido de distorsión, pues lo que hemos mostrado es
toda esa distorsión que creamos con nuestro consumo, con nuestra economía lineal. Entonces hemos recogido pues, ropa que se retiraba, plásticos, componentes electrónicos. Ahí bajo, ahí donde veis a esos niños, es también una recreación de cómo los minerales, llamadas tierras raras, que muchas son extraídas con una explotación infantil, para que la gente sea consciente de que pues, estos móviles que llevamos todos y que desechamos con tanta facilidad, pues detrás llevan unas consecuencias como la explotación infantil. Y bueno, pues también aquí decir que también el Museo Geominero nos ha cedido esas tierras raras para que la gente pues, pueda ver qué son esos minerales. Y bueno, hay, como digo, de todo tipo de experiencias. Ahí bajo el otro veis un juego sobre, una metáfora de reflejar cómo podemos distorsionar o desequilibrar un ecosistema terrestre o marino con un juego tan clásico como el Jenga. Y bueno, aquí vemos en la inauguración cómo los científicos o artistas a los primeros visitantes iban comentándole, iban explicando cómo habían desarrollado esa obra. Aquí vemos la transición de la distorsión y la salida es hacia la esperanza y el futuro. Y bueno, ya he comentado antes, impulsado por la Universidad Miguel Hernández y el MUDIC, 35 personas entre científicos y artistas, algunas empresas que su objetivo es trabajar sobre economía circular, medio ambiente y demás. Y bueno, pues agradecimiento a todas las personas que visitan la exposición y que contribuyen con su reflexión y acción al cuidado del planeta. Y muchas gracias. Buenas, soy Gregorio de la Fuente, nos lo pone ahí, del Museo Elder. Muchas gracias a la asociación, muchas gracias a la Ciudad de las Artes. Un momentito, perdón, que no leo. Bueno, como saben, tenemos Eclipse el año que viene y el siguiente. Así que, entre varios museos, resumiendo mucho, nos hemos coordinado para montar un programa de planetario que lo que pretende es que tenga la mayor difusión posible. Se ha hablado hoy aquí y ayer de redes. Marcos hacía un apunte pues, el otro día no, esta mañana, de esas redes que están por debajo del radar de las instituciones, de técnicos que trabajamos en los museos y que hay veces que funcionamos de forma más ágil que las instituciones. Este programa de planetario surge en ese tecnoplanetario, en la idea tan sencilla como tenemos un eclipse, hay que montar un planetario que es nuestro trabajo. Y se piden voluntarios, no hay más. De ese tecnoplanetario, los que quisieron, los que quisimos, está Manuel, está Marcos, están, ya diré yo, de Castilla-La Mancha, de Sevilla, Fernando de Pamplona. Formamos un equipo de producción más reducido que empieza a trabajar en un primer momento en esa redacción de la FECIT. Porque si no sería, ¿está? Bueno, vale, perdón. Vale. Redactamos entre todos ese proyecto de FECIT, que tenemos la suerte que es muy bien valorado y que recibe esa financiación. Esa red, ese tecnoplanetario, no funciona sin la generosidad de los técnicos y de los trabajadores de esas instituciones, con esa idea de es nuestra labor, es una oportunidad única. Pero tampoco funcionaría sin la confianza de los museos que nos soporta económicamente y de todos tipos a cada uno de nosotros,
que confían en ese trabajo y dan pie a que podamos, esos técnicos, destinar parte de nuestras horas de trabajo a ese proyecto. Pero, como digo, surge en un nivel de mucha confianza, lo que nos libra de ciertas burocracias que harían inviable un proyecto de este tipo. Y lo harían inviable porque los tamaños, funcionamientos, instituciones que soportan cada una de estos museos, de estos planetarios, son de tipos tan distintos que muchas veces hacen inviable proyectos en los que estamos participando, ahora a cuenta, 6, en la parte de producción, 6 instituciones. Bueno, ya en la parte más económica, para que se hagan una idea, el presupuesto total de este planetario, de este programa de planetario, son 274.000 euros. Gran parte, 108.000, son horas que le vamos a dedicar, o que les van a dedicar los compañeros de cada uno de los museos, pero como hay que presentarlo en FECIT y es lo lógico, pues se lo indico, ¿no? Esos son 108.000. ¿Ese trabajo en qué va a consistir? Pues va a consistir en redacción de guión, redacción de la guía didáctica, que está Manuel, los compañeros de Granada trabajando en ello, montaje de audiovisuales astronómicos en cada uno de los sistemas, mucho trabajo que vamos a hacer internamente los técnicos del museo, intentando externalizar, no por nada, sino por reducir costes, la mayor parte del trabajo. Así que en dinero del que saldrá más allá de los sueldos de cada uno de nosotros, estamos hablando de unos 160.000 euros y, como digo, sin la FECIT, que va a aportar 78.000 euros, sería imposible. Así que, gracias, siempre la FECIT se lleva los palos, pero en este caso, y además por la confianza, porque es singular el proyecto. Cuando estamos hablando de generosidad y de confianza, es de confianza también entre nosotros mismos que estamos trabajando, en saber que yo puedo confiar en Marcos sin ningún tipo de problema, en Fernando, en Manuel, y no sería posible sin esa confianza, y confianza también de la FECIT en pensar que este proyecto pues tiene la entidad. Bueno, pues el resto de museos va a estar tabulado dependiendo del tamaño. Vamos a aportar 59.000 euros y otros 29.000 que pone el Museo Elder, aunque estamos viendo porque hay posibilidad de alguna financiación externa. ¿En qué punto estamos? Pues estamos en el punto de ya empezar a producir. Los guiones, tanto el audiovisual como el locutado, ya están escritos, se ha locutado ya en castellano, se están ya empezando a traducir a todos los idiomas cooficiales, el catalán, el euskera. Bueno, la gente de Pamplona, no sé, por allí, pues tendremos que ver si necesitan. Está presupuestado y se va a hacer. Necesitaremos una mano porque yo nací en Bilbao, pero a los 3 años, así que nada. Como digo, la participación de casi todos ustedes ya se han puesto en contacto con nosotros, Castellón, Málaga, mucha gente de, oye, vamos para adelante. Quienes todavía no se han puesto en contacto, pues ya les llamaremos para preguntar por qué no se han puesto en contacto, pero bueno, que sea el momento. Pero la participación de cada una de las instituciones, como digo, no va a sobrepasar los 5.000 euros y dependiendo del tamaño, pues iremos baremando. Como digo, la idea es que este programa de planetario, y el equipo de producción lo ha hablado varias veces, lo sintamos como propio todos, así que incluso no será comprar una licencia. Esta financiación, por ejemplo, de FECIT, sabemos que la obtenemos porque este planetario se va a distribuir y había muchos museos apoyándola, ¿no? Así que todo el mundo, ya ha terminado, ¿no? Pues todo el mundo va a poder, como digo, hacer propio ese planetario, incluso a nivel de créditos y de presentación y de logos, porque será cada museo quien presente este programa de planetario a su ciudad o a su municipio. Cualquier pregunta, pues luego. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas y todos. Soy Rocío de Iriarte y trabajo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Conocéis a Pilar perfectamente. Hoy vengo a contaros un proyecto en el que llevamos ya varios meses trabajando, pero que aún no ha visto realmente la luz. Así que vais a conocer en primicia Vis a Vis con la Ciencia, que es un podcast científico, participativo y que está hecho en la cárcel. Y qué mejor manera de presentarlo que poniendo pues, los primeros segundos de nuestro primer episodio. Ahí va. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de un podcast muy especial, Vis a Vis con la Ciencia. No nace en un estudio profesional, sino que lo hacemos desde aquí, desde el interior del Centro Penitenciario de Soto del Real. Escucharéis las voces, las inquietudes y la curiosidad de un grupo de internos que no solo nos acompañan en esta aventura, sino que forman parte de ella desde el principio. Este es el comienzo de esta aventura, pero antes de contaros en qué consiste nuestro podcast, me gustaría comentar, que también sabéis, porque ya Pilar os ha hablado de ello en muchas ocasiones, que en el Museo de Ciencias Naturales llevamos ya muchos años haciendo diferentes iniciativas para mejorar la accesibilidad y la inclusión para diferentes colectivos, ¿no? Personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, personas con TEA y también para personas en riesgo de exclusión social, como por ejemplo pues, personas refugiadas o, como en este caso, con personas privadas de libertad que están en centros penitenciarios. Ya hemos trabajado, antes comentaba también Irene del Botánico, que colabora, ¿no?, con la ONG Solidarios, de la mano de Álvaro Crespo, que se apunta absolutamente a todo, y en 2022 llamó a nuestras puertas y empezamos a colaborar con ellos. Empezaron a venir internos de tercer grado al museo y luego empezamos nosotros a llevar la ciencia a estos centros penitenciarios. Hemos estado trabajando en Navalcarnero, en Soto del Real y en Valdemoro, y la dinámica que hacemos pues, son talleres de 1 hora y media de duración, hablando de diferentes temáticas, ¿no?, relacionadas con el museo. Biodiversidad, paleontología, hemos hablado de ADN. Por ahora han participado más de 300 personas y lo que hacemos con estos talleres es fomentar el ocio a la misma vez, ¿no?, que incrementamos este conocimiento científico. Hay estudios que otras actividades similares realizadas en centros penitenciarios permite aumentar la autoestima, que estas personas sigan participando en debates sociales actuales y además ayuda luego a la reinserción. Pero llegó un punto en el que queríamos un poco pasar esa barrera, ¿no?, de hacer actividades enlatadas y quisimos que formasen parte de la creación de algo, co-crear algo con ellos. Y así nace este podcast Vis a Vis con la Ciencia. ¿Y por qué elegimos este formato? Bueno, pues por muchas razones. El formato podcast ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Además, es un formato muy flexible. Podemos hablar de diversos temas y podemos utilizar diferentes lenguajes para llegar a públicos diferentes, ¿no?, y hacer esto atractivo. Además, nos parecía muy interesante porque favorece la narrativa, la creatividad y la expresión personal de estas personas que, estando en la cárcel, ¿no?, pues no siempre es fácil que encuentren los espacios para ello. Y luego implica pues, aprendizajes clave como la investigación y el análisis, que como comprenderéis para ellos es bastante complicado porque no tienen Internet. El acceso a Internet que tienen es muy limitado, con lo cual el proceso es bastante complejo. Además, también el trabajo en equipo, que también estando en la cárcel pues, es algo complejo, expresión oral, planificación y pensamiento crítico. Y luego, como comentaba antes, esperamos que, como otras iniciativas realizadas en estos centros, ayude a la reinserción y el desarrollo personal. Además, también utilizamos el formato podcast porque tenemos ya otro podcast en el museo que os animo a que todas y todos conozcáis. Se llama El Gabinete Sonoro y es de ficción sonora. Y bueno, está funcionando tan bien que queremos llevar este mismo formato a la cárcel. ¿Cómo va a ser nuestro podcast? Bueno, pues vamos a hacer un episodio mensual. Vamos a empezar por 12 meses, a ver qué tal.
Íbamos a empezar la grabación mucho antes y yo pensaba venir a esta charla ya con los primeros episodios grabados, pero no ha podido ser porque bueno, volví a tener COVID hace un par de semanas y estuvimos valorando la posibilidad de entrar con mascarilla, pero en un centro penitenciario pues no es posible. Entonces, no hemos grabado aún, empezamos a grabar la semana que viene. Cada episodio va a durar entre 20 y 30 minutos. Esto también constituye un gran reto, porque que el público, ¿no?, esté atento a contenidos científicos durante tanto tiempo en formato podcast, pues yo creo que va a ser un reto. Tenemos que crear buen contenido. El contenido es estrictamente científico. Esto me lo dejó muy claro el director de la cárcel. Se pueden abordar temas transversales, ¿no?, como el día a día de los internos, pero el foco y el objetivo es hablar de ciencia. Vamos a tener varias secciones, una que hable de ciencia, otra en la que vamos a hacer entrevistas a investigadoras, investigadores, conservadores del museo, que nos los vamos a llevar ahí a la cárcel para que los internos puedan hacerles preguntas. Y luego tenemos otra sección que se llama La voz desde dentro, en el que los internos tienen prácticamente, ¿no?, carta blanca para hablar de ciencia, pero en el formato que quieran. Y aquí nos han sorprendido muchísimo porque en estos primeros guiones han hecho también como ficción. Y, por ejemplo, se han inventado una historia en la que un detective habla con una neurona, ¿no? Entonces, por eso digo que el proceso creativo está siendo muy interesante. Vamos a publicarlo en plataformas como iVoox y Spotify, pero si el proyecto va bien, queremos llamar a las puertas de Radio Nacional de España, por ejemplo, para ver si hay algún programa que esté interesado en publicar estos episodios. Y lo interesante de este proyecto es que los internos participan absolutamente de todo el proceso de creación. Aquí os presento a los 4 internos que están colaborando con nosotros, son Ernesto, Gaby, Lucas y Héctor. Y ellos ya en la cárcel forman parte del equipo editorial de una revista que se llama Ecos de Soto, que también os animo a que le echéis un vistazo porque es muy interesante. Y ellos son como el núcleo de la cárcel con los que trabajamos, pero luego ellos se ponen en contacto con otros internos para también generar este contenido. Y como os digo, participan en todo el proceso creativo, desde el título, que lo han elegido ellos, Vis a Vis con la ciencia, también la imagen. De hecho, la imagen, he puesto aquí los ejemplos porque nos enviaron esto y dijimos, es que no nos gusta nada ninguno, pero es su podcast. Entonces, bueno, pues estamos en un proceso también de creación con ellos. Hemos elegido el que tenéis en la esquina superior izquierda, pero les hemos dicho que queremos modificar algunas cosas. Vale. Y como no me queda tiempo, me queda un minuto creo, voy a terminar pedí a los internos que me enviasen un audio hablando un poco de lo que había supuesto esta experiencia para ellos. Y he seleccionado uno, que os lo voy a poner para terminar. Soy Lucas Gómez. Pues qué decir, para mí pues es una gran oportunidad, una iniciativa de verdadera reinserción, que haya gente que venga a la cárcel y que nos den voz, que nos escuchen, pues que cuenten con nosotros es algo que conmueve profundamente, que nos llena de esperanza, que nos dice también que hay una parte de la sociedad al menos que no nos repudia, y siendo algo que además viene de una institución como el Museo de Ciencias Naturales, pues nos hace mucha ilusión. También un poco de temor a no cumplir las expectativas, esa es la verdad. Y bueno, también fomenta en nosotros el interés por el conocimiento en general, la curiosidad y sobre todo nos divierte. En la elaboración de nuestra parte del podcast, al menos, nos hemos divertido realmente y hemos reído, cosa que viene realmente bien cuando uno está en la cárcel. En resumen, es como un viento de libertad, si se podría decir de alguna manera. Bueno, no sé si os han emocionado estas palabras. Nosotras y nosotros estamos tremendamente emocionados con este proyecto. Tenemos muchísimas ganas de que salga a la luz y terminar diciendo que Vis a Vis sitúa la cultura como derecho, la ciencia como herramienta de cambio social y la voz de los internos como vehículo de conocimiento. Muchas gracias. Hola.
Bueno, soy Francesca, vengo a hablaros de Ojos al Cielo, mi museo en la isla de La Palma. Os pido perdón porque la presentación ha tenido todo lo posible obstáculo del universo, incluido ahora un malestar que estoy teniendo, así que, bueno, os pido perdón por la presentación, pero los obstáculos a mí suelen venirme como algo muy positivo después. Bueno, nací en Firenze, disculpen si presumo de esos dos personajes. Durante los estudios universitarios colaboré a la realización, organización y exposición de La máquina de Leonardo, organizado por he descubierto ayer, organizado de proveniencia del Museo de la Ciencia de Milano, pero organizado por el Museo de la Ciencia de Firenze. Y luego, a través de un grupo del que hice parte, llamado Ciencia y Magia, 3 grandes exposiciones interactiva y didáctica, una sobre la luz, otra sobre la onda y otra sobre los sentidos del mundo. Ahora, yo estoy hablando del principio de los años 90, o sea, yo en los años 90 contacté con ese método fantástico, nuevo, innovador, de los exhibits interactivos y, bueno, me quedé fascinada. Mientras tanto, trabajé 3 años en el TIRGO, en el telescopio infrarrojo del Gornergrat, en Suiza, y luego, después de licenciada, 20 años en el Telescopio Nacional Galileo en La Palma como astrónoma residente, responsable de instrumentación infrarroja y criogenia. Bueno, yo llego a La Palma en el 98 y me encuentro con el cielo más bonito del mundo, en cuya cumbre hay una de las instalaciones de astrofísica, un observatorio de punta a nivel mundial, y contemporáneamente la población abajo de la montaña está completamente desconectada de lo que pasa en la montaña, hasta mira con una cierta desconfianza a los telescopios arriba y sobre todo por un lado, no tiene conocimiento alguno de ciencia y de astronomía, y por el otro, casi ni levanta los ojos al cielo. Ahora, preciso que la isla de La Palma, hasta en su capital, de noche, en el medio de la farola, levantando, no se pueden ver las principales constelaciones del cielo, cosa que no pasa en ningún otro lado del mundo, creo. Bueno. Sueño desde este momento de realizar el museo, un museo interactivo y didáctico, un lugar físico y muy poco virtual, donde los habitantes y los visitantes de la isla puedan experimentar en vivo leyes, principios, mecanismos, misterio y belleza del universo. He tocado por 20 años la puerta del Telescopio Nacional Galileo, se me ha negado, no se me ha abierto la puerta diciendo que no había ni apoyo ni tiempo, porque mi tiempo libre tenía que estar por el telescopio. En el 2020, cuando salí del telescopio y empecé a preguntar a Cabildo, Ayuntamiento y otras instituciones, también se me negó cualquier tipo de apoyo, colaboración, hasta de logística. Conclusión, decidí de hacerlo sola. Ahora, hacerlo sola quiere decir hacerlo sola. Financiarlo completamente, no tener ningún tipo de ayuda, hasta tener enemigo al nivel de Cabildo, sabotaje en todo tipo de subvenciones normales y corrientes para empresas. Bueno, mucho aislamiento de este tipo, ¿cómo se dice? Obstaculización, no sé, me he inventado una palabra, pero me habrán entendido, hasta para publicizarme. Pero a la vez, esto de ser sola y de ser privada
me ha dado una increíble libertad para poder hablar, poder llevar un discurso como y donde lo quería. Buenas noches. Bueno, creo firmemente en la divulgación de la física a través de la experiencia directa, prueba para que tu cuerpo entienda antes todavía que tu mente pueda racionalizar, con empleo mínimo de palabra escrita y a través de estímulos corporales a los 5 sentidos, utilizando así un lenguaje universal, comprensible a todas las edades. Los principios que han dado forma, aparte de esto que acabo de decir, e inspirado el museo, son uso de materiales ecológicos, naturales, biodegradables, reciclables. Esto quiere decir que todos los muebles del museo, por ejemplo, están construidos todo en madera y todo reciclado de la agencia de turismo que había anteriormente al 2020, donde yo me he instalado como local. Bajo coste, bajísimo coste y consumo, solo por dar una idea, el máximo consumo eléctrico lo tengo en la alarma, en el sistema de alarma que he tenido que instalar. Accesibilidad y adaptación a todo tipo de discapacidad, sostenibilidad ambiental y social, lenguaje poliglota y universal quiero decir no solo poliglota, sino un lenguaje que no sea necesariamente verbal, mucho más físico que verbal, igualdad, sensibilidad social, inmigración y paz sobre todo, y ecología del cielo para conservar el cielo maravilloso que hay en la isla de La Palma, para que la ley del cielo se pueda extender al resto de los sitios de la Tierra, no necesariamente a sitio astronómico, sino que a todo el mundo, porque creo que sea un derecho de todo poder disfrutar del cielo como se disfruta de la puesta del sol. Sobre la igualdad solo quiero decir que con igualdad quiero decir, aparte del hecho que yo soy mujer y mi única empleada por un tiempo parcial ha sido una mujer, quiero decir que la ciencia, como cualquier otra cosa, depende de quién la cuenta. Por siglo la contada y la escrita el género masculino e una energía de tipo masculina. Creo que esto ha creado un enorme fallo hasta no solo en cómo se ha contado la ciencia, sino en cuáles han sido las directrices de la investigación científica, y creo que es el momento de dar paso también a energía un poquito más femenina. El museo se compone de 3 partes, un recorrido museístico, interactivo y didáctico. Hay 15 exhibits, más de 15 exhibits ya terminados, pero hay también unos 10 más en fase de desarrollo y casi ultimado. Una sala última recorrido preparada para ofrecer talleres matinales para la escuela, encuentros, eventos, talleres especiales, proyecciones y exposición artística a tema cielo. Y luego una pequeña tienda. Bueno, quiero ir de forma científica con un teorema. Hipótesis del teorema. Primera hipótesis: los museos tienen un rol único y fundamental en la divulgación científica porque la escuela no proporciona suficiente información sobre la naturaleza por limitaciones naturales y los libros son teóricos. Segunda hipótesis: la ciencia enseña a vivir, a decidir y a fluir con la vida. ¿Qué quiero decir con la ciencia enseña? Os hago algunos ejemplos, pero son solo algunos ejemplos, quizás que me tocan un poquito más directamente. Estamos teniendo un impacto significativo en nuestro planeta, alterando o peor aún, eliminando directamente los factores que no permiten vivirlo. Y esto no implica automáticamente la pregunta de qué hacemos y cómo nos vamos a comportar al respecto, aportar al respecto. La vida en el universo, esta es la grande pregunta que tenía que resolver hasta cuando estaba trabajando en el telescopio y que la gente me hace, y es una pregunta que me pone de los nervios.
porque, bueno, posible, depende. La alta probabilidad, yo tengo varios factores que puedo demostrar que no es tan alta como decimos. Sobre todo, ¿qué vida buscamos? Si buscamos un planeta de cucaracha, no nos interesa. Buscamos a alguien que sea exactamente igual como que nosotros, porque si buscamos a alguien que sea peor que nosotros, eso no nos interesa, pero si buscamos a alguien mejor que nosotros, no nos va a tratar a nosotros como cucaracha. Es imposible viajar hacia otra vida y otro planeta habitado, y sobre todo es imposible comunicar con ellos por cuestiones espacio-temporales. La pregunta que la ciencia nos enseña a ese punto debería ser ¿qué diablo estamos haciendo ahora en ese momento masacrando al pueblo palestino y preguntándonos y buscándonos vida fuera de la Tierra? Último ejemplo, las galaxias no colisionan. Todos los científicos definen las galaxias que interactúan como collision entre galaxias. Es un falso científico monstruoso porque las galaxias están constituidas al 99% o más de gas ionizado, plasma, no colisiona, pero nosotros la vemos colisionar. Resultado, pregunta que la ciencia nos enseña, ¿por qué estamos tan tarados mentalmente de proyectar externamente a nosotros choque, violencia, atrito y conflicto? Bueno, volviendo al teorema, para comprender verdaderamente la naturaleza de nuestra dimensión física debemos experimentarla y adentrarnos en ella, investigarla y explorarla. Los museos son los únicos lugares que pueden ofrecer todo esto, fragmentos de la naturaleza y al mismo tiempo conceptos y estudios desarrollados sobre ellos. Tesis. Los museos de ciencia son fundamentales para vivir. Bueno, me he sobrado de tiempo, así que solamente os pido lo siguiente. Todo tipo de conexiones, colaboraciones, aportaciones, yo estoy encantada, hasta estoy disponible a salir del sector privado para ponerme en el sector público. Y no he tenido tiempo para mostrarle el museo. Sería fantástico pudieran venir a verlo porque el museo de verdad vale muchísimo y esto lo responde la gente que viene a visitarlo. No hay persona que sale del museo que no me agradezca y no me abrace, que es una cosa increíble. Pero si no pueden venir a visitarlo, me preguntan y yo le mandaré algo de virtual, de imagen, de audiovisual para que puedan entenderlo. Gracias. Hola, buenas tardes. Para quien no me conozca, soy Javier Medina, del Parque de las Ciencias de Granada. El proyecto que presentamos hoy aquí, que yo me conformo con que sea capaz de mantener un poco la atención vuestra a esta hora ya de la tarde, ya, casi ya en el cierre de la jornada. El proyecto que presentamos está enmarcado dentro de una alianza de cooperación internacional que iniciamos en el año 2019 entre el Parque de la Ciencia con el Museo Federal de Alemania en Dassa, en Dortmund, y el Museo Nacional de la Técnica de Austria en Viena, para el desarrollo de proyectos bajo un lema común que es por un futuro sostenible. El proyecto con el que el Parque de la Ciencia inició esta etapa de colaboración lo tenemos expuesto ahora mismo en el Parque de la Ciencia, así que si alguno de vosotros se da un salto por Granada podrá ver cuál fue nuestra aportación primera a esta cooperación. Y en esta segunda etapa, la aportación del Parque de la Ciencia es otro proyecto expositivo. Hablamos de proyecto expositivo de 800 metros cuadrados para que se puedan itinerar por las 3 sedes, bajo el título Frío y calor, las temperaturas de la vida. A diferencia de lo que pueda parecer, no es una exposición sobre las maravillas de la naturaleza ni sobre
una visión romántica que uno pueda tener. Todo lo contrario. Hemos utilizado este título para mostrar la polaridad, los extremos, los contrastes que existen en el planeta Tierra, y ahora veréis en el hilo argumental por qué lo basamos con ese título. Entonces, ¿cuál es la idea principal que queremos transmitir? La idea principal que queremos transmitir es la necesidad que tiene el ser humano de gestionar la temperatura, porque el fondo de todo el proyecto es la gestión de la temperatura. El ser humano tiene una necesidad actualmente para hacer una sociedad sostenible, porque la gestión de la temperatura se encuentra en cualquier actividad humana, en cualquier manufactura, en cualquier alimento, en cualquier comunicación. Es imprescindible, ¿no? Y también está en los dos grandes desafíos que tiene la humanidad por delante, que es la sostenibilidad y el cambio global. La exposición no va de manera directa sobre el tema, sino que se ha buscado un hilo, un guión, una historia, de manera que de manera indirecta se llega a esa idea fuerza. ¿Por qué este tema? Bueno, consideramos que es un tema relevante, oportuno, de gran actualidad, que tiene un gran potencial también para el desarrollo complementario de actividades educativas o de programas que se puedan hacer de manera complementaria. Y porque nos ha permitido también hacer un diseño de la exposición. Os recuerdo, por si no lo he dicho, que la exposición la inauguramos a mediados de diciembre, o sea, dentro de este año, a final de este año, así que estamos en un proceso de plena producción, lo cual nos ha permitido hacer una exposición híbrida en la temática, porque una visión muy interdisciplinar, pero también con cierto grado de multimedia en la museografía, y por lo tanto el enfoque pensamos que puede ser innovador y atractivo, ¿no? El objetivo principal, como ya podría haber esbozado, es tratar cuestiones relativas a la sustentabilidad, pero cuestiones generales sobre la ciencia y la tecnología, de manera con una información de calidad, tratando la desinformación y ofreciendo a la ciudadanía que la sustentabilidad es un reto individual, pero también un reto social, ¿no? Donde la innovación y la tecnología están implícitos en la solución de la búsqueda de los problemas, ¿no? Estos son algunos de los temas que articulan la exposición. Ya hemos visto que es un tema interdisciplinar. Los 800 metros cuadrados, que es la que tiene la superficie, pero la exposición está pensada para ser una exposición temporal e itinerante, porque tiene que mostrarse en 3 centros europeos y, por tanto, tiene que ser muy modular y fácilmente apilable y transportable. Entonces, ¿cuál es el discurso? Sobre cómo hemos articulado este abordaje de la problemática ambiental. Bueno, lo hemos hecho de una manera muy indirecta, iniciando la exposición con un espacio inmersivo, de manera con un cierto grado de sensorialidad y un poco con un carácter muy artístico, que simplemente nos adentra en lo que predispone a continuación la exposición. La exposición comienza con que la vida que conocemos está limitada a una pequeña franja donde reúne las condiciones adecuadas por presión, temperatura, radiación, para que se pueda dar la vida. Estamos hablando de una zona de habitabilidad, esta zona habitable, que si la miramos, hacemos una mirada al universo, vemos la singularidad que tiene el planeta Tierra con respecto a estas características. Es una excepción muy afortunada estas condiciones del planeta y una rareza en el cosmos. Pero en la propia Tierra existen también unos grandes gradientes, rangos, donde se produce la vida. La zona de habitabilidad está en grandes sitios, en los polos, en los desiertos, en las coladas de lava. Aunque la vida se desarrolla fundamentalmente en lo templado, nos encontramos en esos extremos grandes cantidades de vida. Y conforme vamos investigando eso, vemos que la zona de habitabilidad también va cambiando por la característica de evolución y adaptabilidad que tiene la vida. Por tanto, el frío y el calor, en este caso, son motores de evolución. El ser humano no es una excepción en todo eso. El ser humano funciona como una máquina térmica. Necesitamos energía para desarrollar nuestras funciones vitales, que obtenemos a partir de los alimentos, para mantener una temperatura interna que tiene que estar en unos rangos muy determinados, pero también
para poder gestionar, y ahí depende también nuestra calidad de vida, gestionar aquella temperatura que nos rodea. En todo este contexto, hemos desarrollado tecnología para controlar ese frío y calor, eso es lo que es la conquista del frío y del calor, que están basadas en un conocimiento previo para poder abordar y desarrollar estas tecnologías. Y este control de la temperatura que ha revolucionado nuestra vida cotidiana, a medida que avanzamos, debemos reflexionar sobre cómo usamos esta energía. Y esto es un tema bastante recurrente en la exposición, que tendrá que ser con más eficiencia, con menor impacto y con mayor conciencia. Total, que vivimos en una era marcada por un calentamiento global, por una crisis climática, energética, y la gestión de la temperatura nos afecta de forma personal, pero como individuos, pero también nos afecta de forma global como sociedad. Tanto el problema que nos genera como las soluciones que busquemos, ¿no? Y esta sostenibilidad no puede ir de la mano, no puede ir fuera sin la mano de la ciencia y del conocimiento, implicando a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones. Y esta idea hila con el comienzo de la exposición. Veis un poco que el centro de la exposición está centrado en la sostenibilidad, pero de una manera un tanto indirecta. Y si me lo permiten, pondré 3 imágenes para que os hagáis una idea de cuál es el diseño, la forma, cómo hemos tratado ya más desde el punto de vista de los elementos estos conceptos. Este es el plano general de todos estos contenidos. Esto es justamente la entrada a la exposición, que nos da acceso a este espacio inmersivo, artístico, que juega con el color, va cambiando de color, con la luz, con el sonido, que nos predispone a la parte central de la exposición. Este es el diseño que tiene, el tipo de mobiliario, fácil, movible, la iluminación incorporada, textos reciclados, los paneles, en fin, elementos de muy fácil movilidad, de gran resistencia, donde se ha tenido en cuenta también en la producción todos los temas sustentables en cuanto a, bueno, la huella que pueda tener la exposición, ¿no? Y este es un detalle de algún módulo que evidentemente cambiará de aquí a dentro de 2 meses cuando se inaugure. Así que a partir de mediados de diciembre todos estáis invitados a visitar el Parque de las Ciencias y, bueno, conocer de primera mano este nuevo proyecto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me toca ser la última, pero yo creo que cuando una llega acompañada y habla de un referente como el que está a mis espaldas, el Planetario de Pamplona, pues yo creo que será suficientemente interesante como para ayudaros, ¿no?, a soportar, entre comillas, el cansancio acumulado de toda la jornada. Voy a empezar dando las gracias a la asociación. Muy especialmente quería agradecer a Miriam, porque seguramente si ella no hubiese contactado con nosotros, pues hoy a lo mejor no estaríamos aquí hablando, ¿no? Además, nos ha dado la posibilidad de, a través y hablando de accesibilidad, y yo que soy física de formación y también hace unos cuantos años de profesión, el ayudar a resolver pues la paradoja cuántica, ¿no? Esto me parece casi poético, en la que hemos vivido los últimos meses de nuestras vidas el equipo de Planetario, ¿no? La paradoja de estar vivos, porque Planetario de Pamplona está vivo y va a seguir vivo mucho tiempo. Esta es una de las grandes novedades que traigo hoy para compartir con vosotros. Hemos convivido, ¿no?, con una situación complicada, que cualquiera que tenga que pasar por ella, pues bueno, pues ojalá no la tengáis que vivir nunca, ¿no? En enero nuestro centro sufrió un incendio además que atacó, si se puede decir esta palabra, el corazón de nuestra casa. Y aunque nosotros ya veníamos trabajando desde 2024 en un proceso profundo de reflexión, ¿no?, para que el Planetario pudiese seguir caminando en el tiempo hacia la siguiente, vamos a decir, etapa de su vida y seguir siendo el referente que siempre ha sido, de repente llegó este fenómeno, ¿no?
que nos puso una situación en la que nosotros que trabajamos en el ámbito de lo público, seguramente para las instituciones hubiese sido mucho más fácil casi decir, bueno, pues ha pasado esto y hasta aquí hemos llegado. Y, sin embargo, el gran reto de este año para todo el equipo de Planetario ha sido el de trabajar la accesibilidad desde la perspectiva de poder hacer accesible un planetario para todos los navarros y navarras y para la gente que se acerca, ¿no?, a Navarra sin tener un planetario. Esto ha sido el gran reto, ¿no?, hacer accesible lo que parecía inaccesible. Lo hemos hecho a través de, y siendo capaces de sacar adelante toda la actividad y todos los programas, desde los más simbólicos y los más core de nuestra casa, como puede ser Escuela de Estrellas, y hemos sido capaces de sumar además nuevos programas. Todos ellos, desde una perspectiva, nos sirvieron como piloto, los que ya existían, para innovar sin un centro desde el que poder actuar. Por suerte, Planetario forma parte de un gran paraguas que es NICDO, al que le acompañan otras infraestructuras culturales y deportivas de Navarra y que nos ayudaron a poder albergar en algunos casos actividad y en otros trabajar la accesibilidad no solo desde el punto de los contenidos, que es algo que a futuro seguiremos trabajando, sino también de acercar el planetario a aquellas zonas que por otras cuestiones pues, más alejadas y que nada tienen que ver con la diversidad funcional, pero en cambio con otro tipo de vulnerabilidades y que tienen que ver con el territorio, en el cómo llegamos a nuestros territorios sin que el territorio se tenga que acercar a nosotros, como por ejemplo es el caso de Camino de Estrellas, ¿no?, un programa en el que bueno, pues hemos puesto a todos los socios de la comunidad a trabajar con nosotros para mantener vivo nuestro centro en todo el territorio de Navarra, compartiendo la astronomía, pero haciéndola fusionar con todo lo que tiene que ver con nuestra gastronomía, pero también con todo el patrimonio cultural de Navarra en las zonas, la mayoría de ellas rurales, a las que seguramente por primera vez la gente tenía acceso a la divulgación de la ciencia y de la astronomía y conocía por primera vez al planetario, insisto, sin planetario, ¿no? Con lo cual, pues hemos trabajado esta línea. Hemos trabajado otras líneas tejiendo redes para tener y para seguir teniendo a futuro contenidos que desde su diseño sean inclusivos. Para eso empezamos a trabajar con el DIPC y no lo voy a contar yo, espero no liarla porque tengo que coger el ratón, me vais a perdonar. Me llamo María José Casado Aguilera, vengo a través de la Fundación Ideas a disfrutar de la exposición Strom. Desde el principio, pues con la guía podotáctil, quiere decir que la exposición la puedes hacer de forma autónoma, a través de las manos, con el braille o de los códigos QR en audio. He podido coger pues, toda la información posible. Esta es la primera exposición que yo he podido acudir de este tipo. Estoy muy contenta de haberla pues, podido disfrutar, porque bueno, me he recordado cosas de las que todos hemos estudiado y bueno, que luego ya pues, pasan ahí ya olvidadas porque no he tenido otras oportunidades de volver a recordar. Incluyen a todo tipo de personas, ¿no? Pues de todas las discapacidades que puede haber en una sociedad y que oye, pues al final que tienen acceso a esta exposición todo tipo de personas. Como os decía, la accesibilidad desde los contenidos, pero también de la mediación, a la hora de trabajar con colectivos que realmente están conformados por personas con diversidad funcional. En este camino queremos seguir
y me parecía de recibo, ya que hoy teníamos la oportunidad de volver a darle, vamos a decir, voz en directo al planetario más allá de Navarra, avanzaros que en paralelo a todo el esfuerzo que ha sido poder sacar nuestra actividad adelante, os decía que en 2024 habíamos empezado ya una reflexión de darle un refresco a una sede que es pues, una entidad, no solo en Navarra, sino diría que en todo el mundo, por suerte, ¿no? Y recogerla pues, es un lujo desde todas las perspectivas, ¿no? Al final, cuando nuestros espacios cumplen 30 años, y si me perdonáis el símil, pues me recuerda un poco a la crisis que viví yo cuando cumplí los 40, ¿no? Al final te empiezas a replantear muchas cosas, tu cuerpo no te sigue y en este caso a nuestro centro su cuerpo tampoco le seguía, ¿no? Para toda la actividad que quería seguir impulsando. La reflexión en la que hemos estado inmersos, no solo el equipo que tradicionalmente ha estado en Planetario, sino el nuevo equipo y todo el equipo de NICDO, es en hacer una sede mucho más abierta, no una sede... Una me queda, acabo ya. Acabo y resumo. Al final existe Planetario para mucho tiempo, va a seguir vivo de una manera muy especial. Estamos iniciando ahora un proceso de rehabilitación integral que en el 2024 no incorporaba en esa rehabilitación la sala Tornamira, conocido por todas y todas los que estáis aquí. Y ahora sí, es decir, vamos a seguir teniendo una cúpula, vamos a seguir teniendo un planetario, pero un planetario que va a hibridar con otros saberes que tenemos en nuestra comunidad y que vengan de fuera para hacer un planetario en el que cuando tú entres sea capaz de transformarte, ¿no? Al final, aunque llevo viviendo muchos años en Navarra, yo soy gallega y recuerdo cuando era muy pequeñita, lo que me encendió una bombilla a mí en mi cabeza fue cuando por primera vez, desde mi Santiago natal, me llevaron a Casa das Ciencias da Coruña. Ese día yo descubrí un mundo nuevo, ¿no? Seguramente por eso he acabado, ¿no? y existen los equilibrios y yo ahora estoy donde estoy, no lo sé. Pero ese día no solo fui por primera vez, sino que nosotros volvíamos permanentemente, con familia y con amigos a esa casa, porque en esa casa pasaban muchas cosas. Eso es lo que esperamos y deseamos que siga sucediendo en el Planetario de Pamplona y a donde estaréis invitados todos y todas para ver y comprobar in situ en primera persona que el Planetario de Pamplona sigue vivo y seguirá muy vivo. Muchas gracias.